Buenas. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es completar el análisis financiero a corto plazo de una empresa a través de su balance. Y como veis aquí he puesto que el análisis financiero a corto plazo lo vamos a hacer con dos instrumentos principales. Dos instrumentos, el primero de ellos ya lo conocemos, es el fondo de maniobra. De acuerdo, eso ya lo hemos hecho en otros vídeos. Y lo que vamos a añadir nuevo en este vídeo son los ratios financieros a corto plazo. Un ratio es una división de masas patrimoniales. ¿De acuerdo? Vamos a dividir masas patrimoniales, es decir, vamos a comparar masas patrimoniales y lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. Entonces, esas tres maneras diferentes me van a dar tres ratios distintos. Un ratio se llama ratio de liquidez, otro es el ratio de tesorería, que también se le conoce como test ácido, ¿de acuerdo? Y es un ratio muy importante. Y otro ratio es el de disponibilidad. Estos tres ratios son importantes que los conozcáis, que conozcáis su significado, que conozcáis su valor. Y son los que se utilizan para analizar una empresa a corto plazo, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo el análisis a corto plazo, el análisis financiero a corto plazo, vamos a utilizar este ejemplo que veis aquí, ¿de acuerdo? Que es un examen de selectividad de 2013, me parece. Bien, la diferencia que tenéis con otros ejercicios es que en lugar de venir en tablita, pues viene todo seguido, ¿de acuerdo? Un poquito más lioso quizás leerlo, pero bueno, por lo demás, si os dais cuenta, aparece aquí la cifra del capital a determinar, con lo cual ya sabéis, hay que calcularlo, ¿de acuerdo? Cuando pone a determinar es que hay que calcularlo por diferencia y ya está. Bueno, nosotros, bueno, este enunciado lo tenéis en Edmodo, ¿de acuerdo? Por si lo queréis tener, ¿de acuerdo? Yo ya lo he ordenado, ¿veis? Me encuentro aquí el activo no corriente, construcciones, maquinaria, terrenos, equipos, activo corriente, existencias, realizable, cosas importantes a tener en cuenta a la hora de ordenar el balance. Fijaos, algunos ejercicios que me habéis mandado me he encontrado con que aparecen como elementos patrimoniales clientes y luego también aparece clientes, efectos comerciales a cobrar, y a veces me lo habéis sumado. No se pueden sumar elementos patrimoniales. Hay que ponerlos por separado. ¿De acuerdo? Se ponen por separado. ¿Veis? Clientes, efectos comerciales a cobrar. Igual que aquí en el pasivo no corriente aparecen deudas a largo plazo y luego deudas a largo plazo con entidades de crédito. Son dos cosas distintas y no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí está ordenado. ¿Veis? Yo ya he calculado el capital social. Tenía todo el activo. Y del patrimonio neto y pasivo solamente me faltaba el capital. Bueno, pues por diferencia lo hago. ¿De acuerdo? Así que el total activo y el total patrimonio neto y pasivo, 308.000 euros. Bien, vamos a analizar cómo se encuentra a corto plazo esta empresa. El análisis a corto plazo comienza con, como sabéis, el fondo de maniobra. Bueno, el fondo de maniobra se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente lo tenemos aquí, son 46.000. ¿De acuerdo? El pasivo corriente son 206. Así que, si yo hago la diferencia, me da que el fondo de maniobra son menos 160.000 euros. Menos 160.000 euros. Es decir, un fondo de maniobra negativo. ¿Qué me indica este fondo de maniobra? Pues indicios de desequilibrio financiero a corto plazo o indicios de suspensión de pagos. ¿Por qué? Pues el fondo de maniobra negativo me está indicando que el dinero que yo tengo o que puedo conseguir en el corto plazo no es suficiente para hacer frente a las deudas a largo plazo, con lo cual hay un desequilibrio financiero y con lo cual puede que entre en suspensión de pagos. Una suspensión de pagos básicamente es, oye, que me tienes que pagar. Ah, pues no puedo. Pues eso, suspensión de pagos. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya lo conocíamos su valor y ahora vamos a empezar con la parte nueva, que es los ratios a corto plazo. Bien, el primer ratio que se calcula es el ratio de liquidez.
el ratio de liquidez, vamos a ver, un momentito, aquí estamos. El ratio de liquidez se calcula como una división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Fijaos que las magnitudes que intervienen en este ratio son las mismas que intervienen en el fondo de maniobra, con lo cual, sí, la información que me va a dar este ratio, la información que me da este ratio va a ser muy parecida a la información que me da el fondo de maniobra. En este caso, el activo corriente son 46.000 y el pasivo corriente son 206, como hemos dicho antes. Así que si lo dividimos, 46.000 entre 206, 0,22. Y no pongo nada, ¿eh? 0,22. Se queda así. ¿Veis que no pongo ninguna magnitud? 0,22. ¿Vale? Bueno, me diréis, ¿y este 0,22 para qué vale? Bueno, pues esto vale porque yo voy a tener unos valores del ratio de referencia. Por ejemplo, para que este ratio se considere adecuado, vamos a ponerlo aquí, valores adecuados, debería estar entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Es decir, aquí me da 0,22. Bien. Ya sé que no es un valor adecuado. Si está entre 1 y 2, si este ratio está entre 1 y 2, es que tengo una liquidez correcta. Liquidez correcta. ¿De acuerdo? Si este ratio está por debajo de 1, menor de 1, lo que me indica es un indicio de desequilibrio a corto plazo o liquidez incorrecta, ¿de acuerdo? En este caso, como es 0,22, yo ya sé que es un desequilibrio a corto plazo. ¿De acuerdo? Ya el fondo de maniobra también me lo decía, pero este ratio me lo confirma. Hay un desequilibrio a corto plazo, ¿de acuerdo? Y alguien me dirá, si es mayor de 2, si es mayor de 2, significa que tengo un exceso de liquidez. Exceso de liquidez. ¿Qué significa esto de exceso de liquidez? Bueno, en principio, parece que no es malo, pero esto me puede indicar que tengo demasiado dinero ocioso. Por ejemplo, que tengo demasiado dinero aquí en el disponible. Si me da más de 2, a lo mejor es que tengo mucho dinero en la cuenta corriente o en la caja y es un dinero ocioso, es decir, es un dinero que no produce, que no genera rentabilidad y entonces pues, tampoco es necesario tenerlo ahí, ¿de acuerdo? Bien, no vamos a profundizar porque tampoco quiero yo liaros mucho más, pero si me da más de 2, yo diría que tengo un exceso de liquidez, ¿de acuerdo? En este caso, como el ratio me da 0,22, se dice que hay un desequilibrio a corto plazo. Hay una liquidez incorrecta, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente ratio que se va a estudiar es el ratio de tesorería. El ratio de tesorería se calcula dividiendo la suma de el disponible y el realizable ¿de acuerdo? Entre el pasivo corriente. El disponible y el realizable del balance son 4.000, espérate, son 12.000 más 26.000, ¿no? Son 38, sí, 38.000. 38.000 euros dividido entre 206.000. Bien, ya sabéis, estos datos disponible y realizable están en el balance, los cogemos del balance, los sumamos. 38.000 entre 206, 0,18.
0,18 es el valor del ratio. Bien, volvemos a decir lo mismo. ¿Esto qué significa? Pues hay que compararlo con unos valores de referencia. ¿Cuáles son los valores de referencia que yo voy a tomar? Los siguientes. Los valores adecuados. Vamos a ver un momentito. Los valores adecuados de este ratio van a estar entre 0,75 y 1. Si estamos entre 0,75 y 1 en este ratio, me indica un equilibrio financiero a corto plazo o una liquidez correcta. ¿De acuerdo? Liquidez correcta entre 0,75 y 1. Menor de 0,75, liquidez incorrecta. Si está por debajo de 0,75, yo digo que hay una liquidez incorrecta o que hay indicios de desequilibrio financiero a corto plazo. ¿De acuerdo? Liquidez incorrecta menos de 0,75. Y por último, si estamos por encima de 1, más de 1, si el ratio toma un valor superior a 1, yo diría que, igual que en el caso anterior, hay un exceso de liquidez. ¿De acuerdo? Fijaos que este ratio, el ratio de tesorería, me está indicando si yo puedo pagar mis deudas a corto plazo, es decir, el pasivo corriente, con mi disponible y mi realizable. ¿De acuerdo? Eso es lo que me indica el ratio. Si puedo hacer frente a mis deudas a corto plazo con mi disponible y mi realizable. Entonces, no hace falta hacer frente a las deudas a corto plazo con lo que tienes en la caja y en el banco y con lo que te deben los clientes. También están las existencias. Entonces, por eso digo, no hace falta que sea completo. Es decir, fijaos, si esto toma el valor de 1, si tomase el valor de 1 significa que yo puedo pagar mis deudas a corto plazo con el dinero que está en el banco y la caja y con lo que me deben los clientes. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien. Pero tampoco hace falta que sea 1. Puede ser un poquito menos de 1, porque también están las existencias, que son las cosas que voy a vender en el corto plazo, se supone, ¿no? Bien. Pues si estamos por encima de 1, quizá me indica que tengo demasiado dinero en el disponible. ¿De acuerdo? Entonces hay un exceso de liquidez. Ya digo, el disponible, el banco y la caja, es dinero que no produce, que no genera rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, 0,18. Un ratio de tesorería de 0,18 me está indicando una liquidez incorrecta. Liquidez incorrecta. Y por último, ratio de disponibilidad. Ratio de disponibilidad. Se calcula dividiendo el disponible entre el pasivo corriente. Disponible entre pasivo corriente. ¿El disponible cuánto era? Lo tengo por aquí. Caja y bancos suman 12.000. Pues nada, disponible 12.000. Pasivo corriente, 206. Pues dividimos 12.000 entre 206, 0,05. Bien, y vuelvo a decir lo mismo. Este valor, ¿qué me indica? ¿O qué indicios me da? Bueno, pues yo para eso tengo unos valores de referencia. Los valores adecuados de este ratio son los que están entre 0,3 y 0,4. 0,3 y 0,4. Esos son valores adecuados, ¿de acuerdo? Un valor de 0,4
o un valor de 0, vamos a analizar valor de 0,4. Si este ratio me da 0,4, esto significaría que yo puedo responder al 40% de mis deudas a corto plazo con el dinero que tengo en bancos y cajas, es decir, con el disponible, ¿de acuerdo? 40%, un valor de 0,4. Si está por debajo de 0,3, menor de 0,3, significaría que tengo poca liquidez. Menor de 0,3, poca liquidez. Y que hay un desequilibrio o hay indicios de desequilibrio a corto plazo. Menor de 0,3, indicios de desequilibrio a corto plazo. Y si es mayor de 0,4, hay indicios de exceso de liquidez. Exceso de liquidez. Ya digo, fijaos que siempre estoy hablando de indicios, ¿eh? Indicios. Tampoco va a pasar nada porque afirméis que hay exceso de liquidez, pero los ratios me dan indicios. Porque yo luego no sé cómo funciona esta empresa, no sé nada más que tengo esta información, ¿de acuerdo? Así que yo puedo hablar de indicios solamente. Si es mayor de 0,4 significa que hay demasiado dinero en caja y bancos, que vuelvo a repetir, que es un dinero no productivo, puesto que la cuenta corriente no te da intereses, sino que más bien te da costes, y el dinero que está en la caja es un dinero que es efectivo y no genera ningún tipo de rentabilidad. Entonces, para la empresa tampoco le interesa tener ese dinero ahí parado, ¿de acuerdo? En este caso, como tengo un ratio de 0,05, ¿qué me indica? Lo que me indica es que tengo una liquidez incorrecta, porque está por debajo de los valores adecuados. Liquidez incorrecta, indicios de desequilibrio a corto plazo. Así que analizando a corto plazo esta empresa, tanto el fondo de maniobra como el ratio de liquidez, como el ratio de tesorería y como el ratio de disponibilidad, si analizo todas esas cosas, todo me da indicios de desequilibrio a corto plazo. Indicios de desequilibrio a corto plazo. Indicios, por tanto, de suspensión de pagos. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a la página inicial. Fijaos, siempre. Entonces, el análisis a corto plazo se hace con estas cuatro cosas. Fondo de maniobra, ratio de liquidez, ratio de tesorería, ratio de disponibilidad. Los valores adecuados los tenéis en el libro de texto, yo los he repetido antes. Tengo que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? En selectividad, quizás no me pidan, el análisis a corto plazo. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que me pidan el ratio de liquidez, que es uno de los más importantes, o el ratio de tesorería, que es de los más importantes, y el fondo de maniobra seguro, ¿eh? El fondo de maniobra me van a preguntar seguro, con lo cual eso lo tengo que tener muy claro. ¿De acuerdo? Nada, esto es sencillito, simplemente tengo que tener los valores de referencia en la cabeza, más o menos entender lo que significa cada ratio, ¿de acuerdo? Y luego pues sacar la información del balance y para adelante. Bueno, un saludo, si tenéis alguna duda me preguntáis por las vías que tenemos abiertas. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.